días. Es un verdadero placer estar aquí una vez más en Ecuador, conversando y compartiendo ideas respecto a los temas educativos. La conferencia que se me ha pedido versa sobre el aprendizaje basado en investigación. Tradicionalmente, los procesos de enseñanza-aprendizaje han estado vinculados a la transmisión del conocimiento. Es la tarea central de la educación clásica. Mi intención es compartir con ustedes una vertiente distinta en el cual el aprendizaje está asociado más que a la transmisión de conocimiento a la generación de conocimiento y en particular a la generación de conocimiento científico. Existen aproximadamente 4 modelos generales de la aplicación de la investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El primero tiene que ver con la llamada enseñanza guiada por la investigación. Un segundo modelo se denomina la enseñanza orientada a la investigación. El tercero es el aprendizaje basado en la indagación. Y el cuarto, al cual nos vamos a referir en los siguientes minutos, se ha denominado el aprendizaje basado en la investigación y sobre el cual hay un desarrollo internacional muy interesante en los últimos años. Aquí, en vez de decir investigación, debería ser aprendizaje. El aprendizaje basado en la investigación, en ese tipo de modelo que asocia por una parte el aprendizaje y por otro lado la investigación, considera los procesos de investigación de una manera distinta de los otros modelos. Por ejemplo, en el aprendizaje basado en la investigación, los procesos de investigación no son solo una guía para la enseñanza. Ese es el modelo precisamente llamado de enseñanza guiada por la investigación. Tampoco la investigación en este caso está asociada solo a la forma de enseñar o que el estudiante aprenda cómo opera la investigación. Esto ha sido lo clásico. El aprendizaje orientado a la investigación, en el cual se enseña lo que se denomina el método científico. Se dice lo primero, observar, y una serie de pasos. Y se le describe como un método en el cual el estudiante aprende cómo opera la ciencia. Bueno, en este caso tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de conectar el aprendizaje con un problema específico, que también es una herramienta educativa tradicional. Yo coloco un problema y realizo un proceso de indagación. Ese es el tercer modelo que les mencionaba antes, que es el aprendizaje basado en la indagación. De lo que se trata aquí, yo no sé, seguramente no van a mirar los de atrás, pero se los voy a leer. De lo que se trata es convertir al estudiante en un investigador, que él opere como un investigador. Y en el caso particular de lo que yo quiero referirme, porque hay muchos tipos de investigación, es a que se transforme en un investigador científico, en todos los dominios, digamos, de las áreas en las cuales es posible generar conocimiento. Y la gracia es que este estudiante puede operar con los protocolos intelectuales, con los procedimientos, con las metodologías que son propias de la investigación, es decir, la de la generación de conocimiento nuevo. Y por lo tanto, el currículum en esta dimensión está orientado a la búsqueda, más que a la reproducción de conocimiento que está ya establecido. Este diagrama ilustra la situación. Normalmente lo que ocurre es que hay un ámbito de la investigación que es lejano de la enseñanza, pero que genera el corpus de conocimiento sobre el cual es transferido, sobre todo en los procesos de enseñanza, a el estudiante. La investigación genera conocimiento en distintos tipos de dominio y este conocimiento es transferido al estudiante normalmente por el maestro o por los textos o por todos los tipos de instrumentos que permiten los procesos de enseñanza y que finalmente devienen en el aprendizaje que tiene el estudiante. Esta vía que le estoy señalando
tiene un camino complementario a este, no es distinto, pero convergente, pero abre una ruta nueva, que es la que está marcada acá con línea cortada. De lo que se trata es que en el proceso de aprendizaje se genere conocimiento y que ese conocimiento nuevo que se genera sea realizado por el estudiante. De tal manera de que no se trata de tener solo el conocimiento que deviene de la investigación, la que hacen los investigadores profesionales en los distintos campos, sino que el estudiante se transforma en un componente activo en la generación de conocimiento y por lo tanto en el proceso que lleva finalmente al aprendizaje hay una generación de conocimiento propio realizado por el estudiante y una cantidad de conocimiento externo que viene de lo que normalmente realizan las ciencias o las disciplinas. A lo que me voy a referir fundamentalmente es cómo se compagina, cómo se compenetran ambos tipos de mecanismos para lograr el aprendizaje. Esta visión entraña una cuestión distinta a la tradicional. Normalmente, la demostración de conocimiento está basada en la capacidad de respuesta. Nosotros, por ejemplo, en los instrumentos que realizamos para comprobar los niveles de conocimiento de los estudiantes, hacemos, no sé cómo lo llamarán acá, pero las pruebas, ¿cierto? O los controles, en fin. Y uno coloca un tema o coloca una pregunta y finalmente evalúa conforme a las respuestas que da el estudiante. También está en el inconsciente colectivo de los procesos educativos el hecho de que quien más sabe es aquel que es capaz de entregar más respuestas frente a una determinada cuestión. La investigación como componente de los procesos de aprendizaje invierte el proceso. No se trata ya de dar respuesta, sino generar preguntas. Y el asunto no es trivial. Hace años yo dictaba una materia que combinaba componentes muy abstractos con cuestiones cuantitativas y era considerada una asignatura difícil en la universidad. Sin embargo, los estudiantes, la dificultad mayor que tenían era cuando yo en un control les decía: hágame una buena pregunta, generen una buena pregunta, más que me respondan de cálculos matemáticos o de cálculos estadísticos o de abstracciones conceptuales. Hágame una buena pregunta sobre el tema que hemos estado tratando en las últimas clases. Y eso era juzgado como una materia extremadamente difícil. La pregunta entonces obvia y uno podría plantearse: ¿qué es una buena pregunta? Una buena pregunta es algo que determina o permite inquirir y que sea original, que haya sido planteado desde una perspectiva distinta, o que tenga un contexto distinto, o que aborde un tema todavía no explorado. Que esa pregunta pueda ser clara y entendida por todos, y que pueda, obviamente, ser respondida, independientemente de la dificultad que tengamos para poder responderla. Hay preguntas que pueden ser respondidas con facilidad, hay otras que tienen dificultades medias y otras dificultades extremas, pero que pueda ser respondida. Por lo tanto, hay aquí una migración de lo que algunos han llamado de la pedagogía de las respuestas a la pedagogía de las preguntas. Y esto no debiera ser una situación que nos sorprenda. ¿Quién no ha tenido hijos, nietos, hermanos menores que nos abruman con el por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Hay muchos estudios que han dado cuenta por qué esa capacidad de preguntar, de inquirir respecto al mundo, donde ellos ven todo como elemento nuevo. La primera vez que ven algo preguntan el por qué y uno le responde y vuelven otra vez el por qué se agota en el tiempo. Si eso tiene que ver más bien con un contexto social o incluso los propios procesos educativos. Fíjense ustedes, esta imagen de una pequeña tratando de tomar un chorro de agua. La pregunta implícita que está detrás de este acto es decir: ¿por qué no puedo tomarlo como si tuviera la manguera o el surtidor o la llave? ¿Por qué no puedo tomarla? ¿Por qué se me escurre? Y esa pregunta
abre una dimensión enorme para poder entender las diferencias en las características de los distintos estados de la materia. Hay detrás una pregunta. O este precoz investigador de aquí, no sé si se alcanza a ver, tratando de jalarle o tirarle la cola a un gato. Una primera pregunta que debe estarse haciendo él es: ¿por qué los gatos tienen cola? Y nos abren a un universo de respuestas que tienen que ver con el plan estructural o corporal de los mamíferos. Pero yo sospecho que ese investigador está haciendo más bien una pregunta que tiene una respuesta experimental, un cierto tipo de investigación que se llama la experimental. ¿Qué pasa si le tiro la cola al gato? En esta otra imagen, no piensen ustedes que este joven, este niño es un vago. En este caso, de lo que se trata es que, tendido en un día despejado y sin nubes, él se está preguntando ¿por qué el cielo en un día despejado y sin nubes es azul? Y es una pregunta que tiene un sentido cuando uno trata de explicar el tiempo, el clima, las condiciones en las cuales nosotros vivimos. Por lo tanto, el universo de preguntas es muy amplio. Yo recuerdo siempre que cuando yo hacía mi doctorado, una de los profesores nos dijo: necesitamos para la próxima clase, para debatir este tema, un grupo de preguntas que abra espacios nuevos, que permita enfrentar de una manera renovada las materias que estamos viendo en este tiempo. Y desde esa época me puse un colector de preguntas. Iba a la biblioteca nada más que a buscar preguntas. Y de esa experiencia es que surge la investigación. La investigación nace por la vía de las preguntas. Muchas de ellas yo las abandoné. Y por otras simplemente las cogí por un factor de tipo estético. Me gustaba la pregunta. Recuerdo una pregunta biológica que se me planteaba: ¿por qué los huevos son ricos? Tienen buen sabor. Los huevos deberían ser malos, porque como es el que permite la reproducción de una especie, la especie debería evolutivamente haber puesto ahí toxinas, venenos, malos sabores, y en general los huevos tienden a ser ricos. Entonces, y muchísimas otras preguntas, incluso en materia educativa, que parecieran ser obvias, pero que abren universos para poder responder. Permiten empezar a hacer la investigación. Entonces, toda generación de nuevo conocimiento que no sea repetir o simplemente replicar lo que ya está hecho, implica una nueva pregunta. Y esa nueva pregunta tiene que tener la condición de una buena pregunta. Es decir, el tener ese carácter de originalidad, tener ese carácter de poder ser respondida y tener ese carácter de ser entendida sin ambigüedades para auditorios distintos. Uno se pregunta si en esta condición humana de base, de admirarse frente al mundo, no serán probablemente los contextos culturales, incluso los procesos educativos, que bloquean la situación de preguntar y migran culturalmente a determinar que el saber o el conocer es el responder y el no saber preguntar. Hoy día, en los dominios de la ciencia, se considera que el que más sabe es aquel que es capaz de implementar una pregunta distinta, una pregunta novedosa o una pregunta que abra espacio a conocimiento nuevo e interesante. Y la lucha es por llegar a tener la capacidad de preguntar. Desde esta perspectiva, no pareciera extraño entonces que el aprendizaje en investigación puede ser más que una herramienta potente, sino más bien una forma de enfrentar el aprendizaje en todos los niveles, desde la enseñanza básica o preescolar incluso a la enseñanza universitaria, e incluso cuando uno habla en los niveles universitarios, tanto del pregrado como del posgrado. Me toca muchas veces revisar tesis de doctorado, dirigir tesis de doctorado, tesis de maestría, y para mí el factor más importante que define la calidad de la tesis es la calidad de la pregunta que está atrás. No siempre esto está claro. Una primera pregunta que yo siempre le hago cuando está la persona frente al tribunal es: ¿cuál es su pregunta?
porque la investigación que está realizando quiere abrir un campo nuevo de conocimiento y por lo tanto uno tiene que tener claro qué es lo que está preguntando. Y eso no siempre está claro. Entonces, el origen de este proceso tiene que ver con eso. Y por lo tanto, el aprendizaje basado en la investigación tiene que ver con los métodos de enseñanza-aprendizaje basados por los procesos de investigación. Que no es solo, reitero, el tema de un método en que a uno le dicen el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5. Ese es un estereotipo un poco tautológico. Porque yo digo, ¿qué es lo que es científico? Ah, bueno, científico es el que sigue el método. ¿Y qué es lo que es el método? Bueno, lo que hace la ciencia. Entonces se transforma en un elemento circular y la ciencia estaría entonces determinada por un único tipo de método. Y eso la verdad es que no es así. Y yo les aseguro, después de muchísimos años y muchísimas publicaciones, de pensar de que uno parte primero con la observación, etcétera, de una manera tan esquemática y tan poco flexible como a veces le transferimos a los niños. Ahora, evidentemente que para sentirse parte de un proceso de investigación hay que hacer. No es lo mismo mirar el fútbol en la tribuna que estar adentro de la cancha. Ahora, los procesos de investigación habitualmente nosotros en todos los niveles educativos usamos principalmente sus resultados. Si tenemos que enseñar algún tipo de materia, tomamos desde las publicaciones científicas, desde los textos, en fin, de distintos tipos de fuentes, información que son los resultados de investigación. Y pensamos de que lo que contribuye la investigación es precisamente este corpus de resultados, a esta cantidad de conocimientos disponibles que existen sobre un determinado tema. Pero hay un componente que tiene la investigación que es tan importante como eso. No es solamente el contenido de sus resultados, sino cómo se obtuvieron. Y probablemente eso tenga un valor formativo muchísimo más alto que la sola transferencia de los resultados. Esto está en la base de, y voy a hacer una pequeña digresión, del rol de lo que está ocurriendo en los próximos probablemente 50 años con el rol de la unidad educativa, de la escuela, del liceo, de la universidad. En materia universitaria, por ejemplo, ya existen lo que se llama la experiencia de la universidad reversa. Habitualmente y siempre, o tradicionalmente, por lo menos la experiencia de todos nosotros, es que nosotros vamos a la escuela o vamos a la universidad y aprendemos allí del conocimiento que tienen los maestros, de lo que está instalado en la biblioteca o de cualquier mecanismo que nos permita a llegar a ese conocimiento. Y hacemos las tareas o hacemos la investigación en la casa. El concepto de universidad reversa plantea una cuestión distinta, como el acceso a la información es cada día más amplio. Hoy día el profesor tenemos muchas limitaciones en decir las cosas, porque el estudiante acucioso puede meterse a internet y en 2 minutos tener un conocimiento igual o superior al que tenemos nosotros o corregirnos a nosotros. Entonces, como el conocimiento cada vez va a estar más disponible para el estudiante, el conocimiento que proviene de los resultados, entonces probablemente la tarea de la escuela y de la universidad va a ser el lugar en donde se realizan las tareas, en donde se plantean las investigaciones, en donde es posible a partir de ese conocimiento generar un conocimiento nuevo que implique aprendizaje para el estudiante. Por lo tanto, cuando uno habla de investigación no está hablando solo de la disponibilidad de resultados que la investigación otorga para la enseñanza, sino principalmente de los procesos, es decir, cómo se logra llegar a ese conocimiento. Uno tiene muchas herramientas que hoy día ocupa que son parte de la investigación. Uno puede ocupar una grabadora hoy día, o puede ocupar la cámara, o puede ver la televisión. La pregunta que está detrás es cómo se logró eso. Y lo más probable es que tengamos dificultades para entender cuál fue el proceso, cómo se llegó a poder llegar a, por ejemplo, la generación de un chip. O cómo es que yo saco mi teléfono acá y puedo hablar con una persona que está a kilómetros de distancia. Cómo se llegó en el proceso a construir un elemento que nosotros usamos cotidianamente casi sin pensar. Porque está ahí, porque lo usamos.
Esto implica también el aprendizaje basado en investigación, el uso de herramientas de investigación. Las investigaciones, dependiendo de las áreas disciplinarias, tienen muchos tipos de herramientas distintas. Y no hay una forma de hacer investigación, sino varias. ¿A usted no les molesta el mensaje de la secretaria? No, permiso, estamos en Guayaquil. ¿No? ¿No se siente? Hablo fuerte nomás y se lo... ¿Se escucha? Muy bien. Ok. Entonces lo que les decía yo recién era de que cuando uno coloca el carácter de científico, normalmente uno piensa que es el uso irrestricto de un método. Eso es lo que le enseñaron. Lo hicieron en la universidad, mire, y uno lo transfiere en todos los niveles y educa a los muchachos diciéndole, mire, para hacer ciencia lo que se hace es un método que tiene tantos pasos y hay que seguir rigurosamente esos pasos, etc. Yo digo que esa es una formalización de orden general, pero no es tan así, porque sucede que en la práctica rara vez ocurre eso de manera secuencial, y por otro lado porque hay varios tipos de métodos que se ocupan. ¿Quién define el carácter científico? Es una situación de orden notarial, es un par el que define si aquello es científico o no científico. Por ejemplo, una persona que está haciendo una investigación de doctorado, ¿quién define el carácter científico de esa tesis? Son sus futuros pares, es decir, su profesor, el staff, el tribunal, que está constituido por su director de tesis, por profesores de la facultad de la misma especialidad, por un extramural que viene de otro país, en fin. Y ellos determinan si aquello es o no. Si uno publica un libro o en un artículo en una revista seria, bueno, son pares a través de un sistema de arbitraje ciego, es decir, uno no sabe quién lo arbitró. Y lo ideal es que el par tampoco sepa quién está arbitrando. Y él dice, mire, esto merece ser publicado y tiene por lo tanto el carácter de conocimiento nuevo de tipo científico. Ahora, ¿qué hacen los pares en realidad? Lo que hacen los pares es, dentro de cada disciplina, de la educación, de la psicología, de la biología o de cualquier otra, determinar si la pregunta de origen de la investigación es pertinente y original. Segundo, si los procedimientos intelectuales y los protocolos por los cuales se ha llevado a cabo están dentro de las convenciones que varían de una disciplina a otra. Establecido aquello, entonces yo hago un tipo de proceso que se los voy a mostrar y tengo cierto tipo de resultados. El par me aprobó cierto tipo de resultados, los pares que arbitraron. Y finalmente hay una proyección de ese conocimiento. Si uno sobresimplifica el valor del conocimiento, puede colocarlo en estos términos. Alguien, para tratar de ilustrar el valor del conocimiento, dice, bueno, vamos a suponer de que ninguno de nosotros sabe pilotar un avión acá, vamos a suponer. Y si nos colocan en la cabina de un avión, no hemos tenido jamás un curso, ni hemos tenido ningún tipo de instrucción ni de conocimiento al respecto, el resultado más probable va a ser ese. Si uno empieza a colocar y apretar los botones, en el mejor de los casos, en el otro a lo mejor el avión ni se mueve. Ahora, bastaría tener conocimiento de cómo opera el motor y los procedimientos para lograr el objetivo del avión, que es transportar de un sitio a otro volando. Por lo tanto, el resultado está mediado por el conocimiento. Por eso que en términos generales se dice que el conocimiento genera poder, porque permite controlar situaciones, permite cumplir objetivos o propósitos y permite hacer. Fíjense ustedes de que el valor del conocimiento hoy día ya es casi un lugar común el señalar de que estamos en una especie de sociedad del conocimiento, en tanto el valor del conocimiento tiene más importancia que las diferencias, por ejemplo, económicas que existen en los países. La capacidad de explotar riqueza, la capacidad de construir el bien social, está mediado por el conocimiento que exista de esa riqueza natural o de los componentes sociales que están en juego. Ahora, si eso es así, planteado en términos generales, imagínense ustedes el valor que tiene el poder tener el ejercicio práctico
de la construcción de ese conocimiento. Ya no solo el uso del conocimiento, sino la de generar el conocimiento. Y el efecto que puede tener en la formación de un niño, de un joven o de un estudiante universitario, el hecho que pueda tener la vivencia de cómo genera un tipo particular de conocimiento. Una cosa es repetirlo mecánicamente y otra cosa es tener la capacidad de generar. Y una vez que se genera algún tipo de conocimiento, esa persona adquiere la competencia de replicar ese proceso para otras preguntas. De manera tal de que la investigación uno podría definirla, que no es nada más y nada menos que generar conocimiento. ¿Cómo se genera conocimiento? Todo parte de una buena pregunta. ¿Qué se requiere para hacer una buena pregunta? Tener conocimiento. Nadie puede generar una buena pregunta en un ámbito particular de conocimiento si no tiene conocimiento. Bueno, con eso se genera una pregunta. Con esta pregunta aumenta el conocimiento. Al aumentar ese conocimiento, se constatan de que hay más brechas que yo desconozco y genero otra pregunta. Cuando genero esa otra pregunta y la respondo, genero un nuevo conocimiento. Y en ese nuevo conocimiento voy a generar así hasta el infinito nuevas preguntas. De tal manera de que uno podría generalizar esto de que no puede haber investigaciones de ignorancia. O sea, la persona que va a hacer la pregunta, el estudiante que quiere aprender, necesita tener un conocimiento previo. Pero nace y se justifica en la ignorancia. Y cada nivel de conocimiento que se obtiene genera preguntas de un nivel superior. Ahora, suele decirse que la investigación es la búsqueda de la verdad. Esa también es una manera genérica de plantear una cuestión, de sistematizarla. Yo no estoy tan seguro a esta altura de la vida que sea eso, ¿no? Probablemente lo que hace la investigación es matar las verdades que no son tales. En los procedimientos de investigación hay dos tipos que uno puede determinar. Uno, lo que se denomina los procesos inductivos. En el ejemplo de un científico decía, mire, yo quiero determinar si todos los cisnes son blancos. E inductivamente él dice, voy y busco un cisne, es blanco. El segundo es blanco, el tercero es blanco, el cuarto es blanco, el quinto es blanco y sigo buscando cisnes blancos de aquí a la eternidad. La pregunta es cuándo voy a estar seguro de que todos los cisnes son blancos. Eso es típicamente un proceso inductivo. Cerrar un ciclo inductivo es muy difícil, salvo que sea una población muy cerrada de hechos. En cambio, la otra visión no es comprobar si todos los cisnes son blancos, sino que si hay algún cisne negro. Y la búsqueda entonces es distinta, ya no buscamos el cisne blanco, sino el cisne negro. Y si no encontramos el cisne negro, es que todos los cisnes son blancos. Eso es el procedimiento que se denomina deductivo. Entonces, en la base de la práctica de la investigación está el proceso crítico. Ese que tanto nosotros deseamos transferir a veces a nuestros estudiantes, que no reciban el conocimiento incluso que nosotros le damos acríticamente y que sean capaces de mirar y tener visiones propias. Bueno, la investigación hace eso. Entonces, a veces se construyen verdades y viene luego una nueva investigación y se demuestra de que eso no es así. Y fue una verdad temporal, murió. Y eso determina que quien construye conocimiento nuevo tiene que ser necesariamente una persona que tiene algún grado de humildad. Porque la verdad que construye a través de sus conocimientos puede ser mañana o pasado enterrado, pero ¿cuál es la gracia? Que ese conocimiento que él generó motivó la pregunta que lo echó abajo. Y la gracia de un pensamiento de este tipo es que cuando nosotros transferimos el conocimiento, no estamos pensando que es inamovible, incluso que generamos nosotros mismos. Y en el caso particular de un estudiante que genera conocimiento, tiene que saber de que eso no va a ser el dogma, sino que es el inicio de un proceso que va a ser co-usado por otros estudiantes en el futuro. Por lo tanto, el sentido crítico de la investigación tiene la virtud de matar las falsas verdades. Y esa es una construcción sustantiva del conocimiento humano. Doctor, ¿Sí? perdón que le interrumpa Sí, un segundo.
Bueno, los directores. Sí, hace un calor. Bueno. Quiero dejar espacio para poder intercambiar, no sé cuánto rato llevamos. Vamos a ver. 30 ya minutos. No, voy a terminar en 10 minutos, 15 minutos para que podamos tener algún grado de intercambio. Bueno, en las formalizaciones de la investigación, si hablamos de investigación científica, cuando digo científica digo varios tipos de ciencias distintas, hay varios tipos de investigaciones que uno puede colocar, como por ejemplo una investigación exploratoria. Si, por ejemplo, quisiéramos analizar los planes de estudio para personas de la tercera edad, bueno, eso es exploratorio porque no hay un nivel de conocimiento muy grande sobre el tema y empezaríamos a visualizar qué es lo que pasa. O pueden haber investigaciones meramente descriptivas de un hecho, que son como fotografía, o investigaciones correlacionales, es decir, cuando uno asocia variables. Por ejemplo, que uno se preguntara cuál es la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento escolar. Una pregunta súper antigua, ¿no? Pero todavía vigente en términos de contexto. Esas son correlaciones. Ahora, uno tiene que, toda investigación o todo tipo de investigación tiene un riesgo, y lo ilustro en este caso. Las correlaciones, las asociaciones entre variables, están diseñadas normalmente para no buscar causas, sino que evidenciar el hecho. Lo que se enseña en matemáticas y estadística lo sabe muy bien. Hay gente que ha correlacionado la cantidad de personas que ocupa sombrero en Nueva York con los días de lluvia en Londres, y sale una correlación bastante aceptable. El punto es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, y uno puede también haber construido una buena cantidad de conocimiento a través de correlaciones espurias. En el ámbito educativo está lleno, ¿no? Hay una línea de investigación a detectar correlaciones espurias en el conocimiento que tenemos hoy día. Otra vez, una investigación orientada a matar las falsas verdades. Otros tipos, como las investigaciones explicativas, ¿no? Que tratan de explicar el por qué, ¿no? O qué factores. Por ejemplo, una pregunta: ¿qué factores explican el rendimiento de educación preescolar en una determinada unidad? Esa es una explicación de tipo, una investigación de tipo explicativo. Lo que pasa es que, y yo por eso quiero llamarle la atención de esta idea de la fijación de un solo método, es solo una forma de presentar esta cosa. En la mayoría de las ciencias, como la biología, la física, la química, hay una realidad a priori fáctica. Si yo quiero estudiar la contaminación de un río, es que yo asumo que hay un río que tiene la posibilidad de tener contaminantes. Es una realidad fáctica que está más allá de mí. Muchos de los investigadores dicen, van y miden en el río, hacen mediciones de oxígeno y otros parámetros contaminantes, y dicen, tengo el río en mi computador. Pero no es el río, pero sí es una copia del río. Por eso que se dice de que el río está reificado, está reconstruido sobre la base de la información que el investigador pone. Pero si yo hago, por ejemplo, una investigación en ciencias sociales o en misma educación, en realidad no necesariamente la realidad es a priori fáctica, sino que es más bien simbólica y está generada por los discursos de los actores y cómo yo interpreto los discursos. Y eso hace de que la práctica de cómo yo hago la investigación y genero a partir de esa investigación aprendizajes son distintos dependiendo del ámbito en el cual yo esté estudiando, la disciplina que yo esté estudiando. En el caso de las ciencias como la física o la biología, hay el método hipotético deductivo, que ya les señalé con el ejemplo de la búsqueda del cisne negro, que ha llevado a que la gente dice de que en vez de buscar la verdad, el método sea la falseabilidad, o sea, buscar lo falso. En cambio, en otra ciencia lo que se trata es sacar radiografía, sacar fotografía, tomar un caso y generarlo entonces como un modelo de conocimiento nuevo. Normalmente este tipo de enfoque científico está orientado a las variables, yo busco variables, y en este otro está ubicado más bien respecto a los casos. Y lo que es más importante es lo que está quizás acá abajo. Cuando un investigador está estudiando la quinta pata de un camarón, él no tiene un prejuicio ni forma parte de la vida del camarón.
es un ente externo que está mirando a lo mejor en un microscopio ciertas características y él opera objetivamente. En cambio, supóngase usted que una persona esté estudiando un proceso social, un proceso de movimientos sociales en una determinada comunidad o en un determinado país. La posibilidad de esa persona que forma parte de esa comunidad sea absolutamente objetiva y que mire eso lo mismo como el investigador que le está mirando la pata al camarón es imposible. Y por lo tanto en uno forma, hay un acercamiento objetivo a esa realidad que es a priori fáctica, y en el otro es una acción comprometida que está dentro de una realidad que se construye a base de discursos. ¿Cómo podría haber un solo método para enfrentar este tipo de cosas? Los protocolos que se aceptan comúnmente son distintos y por lo tanto así es que también se hace distinta la investigación, congruente sino pertinente con los procesos de aprendizaje normales que nosotros realizamos como maestros en distintos niveles. Y por último, es necesario interpretar los resultados que tengo. Yo siempre doy el siguiente ejemplo que es muy claro. Si yo digo que en una investigación determino que una persona mide 1,20 m, ¿qué conclusión puedo sacar? ¿Qué conclusión puedo sacar si la persona mide 1,20 m? ¿Ah? Depende. Si es un niño que tiene 2 meses, es un gigante. Si es una persona que tiene 35 años, es un enano. Y si tiene 6 años, será por ahí, 1,20 m, es una persona que está dentro de lo que pudiéramos considerar la norma, ¿verdad? Eso quiere decir de que no basta solo el resultado. Lo que yo tengo que, en cualquier tipo de proceso de investigación, tengo que asegurar la capacidad de interpretar el resultado, el significado de ese resultado. Y ese significado proviene fundamentalmente de la teoría, que ya vamos a comentar un par de cosas que significa esto de la teoría. Ahora, una vez que uno tiene una buena pregunta, que es una tarea compleja, que requiere de conocimiento previo, estoy seguro de que la mayoría de nosotros no seríamos capaces de hacer una buena pregunta en astronomía, pero sí seríamos capaces de hacer muy buenas preguntas en pedagogía o en educación. ¿Por qué? Porque la capacidad de generar una pregunta nueva en un ámbito depende del conocimiento previo. Depende de la información o el conocimiento que dispongamos de una determinada materia. Ahora, una vez que uno tiene la pregunta, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso se denomina habitualmente el diseño, que es cómo yo estructuro, cómo yo pienso, cómo yo planeo, cómo hago algo para poder responder la pregunta. Y depende de la pregunta que tenga. Yo voy a tener muchas estrategias distintas de cómo responderla y por lo tanto mis diseños pueden ser distintos. Uno de los diseños más tradicionales son los diseños que ocupan los químicos, los biólogos, los físicos, que es hacer un experimento. Pero no todos los diseños son experimentales. Si queremos resolver, por ejemplo, una pregunta que tiene que ver con un aspecto pedagógico, lo más probable es que no vamos a hacer un diseño experimental. Pero diseño es el plan, cómo responder la pregunta. Por lo tanto, para yo poder realizar el diseño, lo primero que tengo que tener claro cuál es mi pregunta. De tal manera de que las tareas que asoman en esta nueva vertiente relativa a los procesos de aprendizajes se transforman en la necesidad de construir preguntas que el estudiante, por la guía del maestro o de la maestra, formule preguntas y que luego genere un diseño, es decir, un protocolo formal que le permita ir avanzando en el logro de la respuesta. Y en un segundo nivel, el construir lo que se denominan las hipótesis para un tipo particular de pregunta. Ya voy a comentar un par de cosas sobre aquello. Bueno, es el momento de preguntarnos entonces, si es que estamos hablando de aprendizaje basado en investigación, hacer una pregunta. Primero, ¿qué es investigar? O quizás, en términos más estrictos, ¿qué es una investigación científica? Y tratar de responderlo brevemente. Una investigación científica
tiene que ver con la generación de un tipo particular de conocimiento. Por eso que si yo digo investigación, tengo un ámbito más grande de generación de conocimientos de distinto tipo. En cambio, cuando digo generación de conocimiento científico, me estoy refiriendo a un tipo particular de conocimiento. Y en el mundo cultural de hoy, el colocar el epíteto de científico confiere una suerte de confiabilidad en ese tipo de conocimiento. Si se dice científico, es que quiere decir de que hay algo de verdad, o mucho de verdad, o todo de verdad aquí. Perdone, yo molesta demasiado el... Sí, ¿qué es lo que tengo que hacer para que evitar eso? El planteamiento del problema parte primero porque yo tenga una pregunta, esa es su viabilidad. Y luego sigo. Ahora,